Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas. Para hoy tenemos el tema de las preguntas especulativas. Aquí estoy siguiendo una línea de preguntas, una línea de tipos de preguntas que están planteados en un artículo de Harvard Business Review que se titula The Art of Asking Smarter Questions o el arte de preguntar preguntas más inteligentes. Hablemos entonces de las preguntas especulativas. Las preguntas especulativas son aquellas que se plantean escenarios, imaginan situaciones y hacen, como su nombre lo indica, especulaciones. Son las que inician usualmente con la frase, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué tal si probamos con esta alternativa? ¿Y qué tal si nos funciona mejor hacerlo de esta forma? Vamos haciendo preguntas que lanzan una especulación, que plantean un escenario y pues invitan a examinar, a replantear el problema, a buscar de alguna manera soluciones creativas, diferentes a las que quizá ya habremos planteado de alguna manera. A lo que invitan en definitiva estas preguntas es a superar los límites, esos límites mentales, esas barreras que podemos haber puesto de alguna manera quizá inconsciente en nuestra mente para detener nuestro pensamiento y no permitirnos llegar a ciertas consideraciones, a ciertas alternativas, a ciertas combinaciones de conceptos que podrían generar una solución más creativa. Es lo que comúnmente se conoce como pensar fuera de la caja. O sea que las preguntas especulativas nos invitan a pensar fuera de la caja. Y con ello, lo que buscan es, pues de alguna manera, ampliar el alcance de las soluciones que estamos planteando. O sea, nosotros podemos tener en la mente cierto tipo de soluciones y con estas preguntas, con esta invitación a fantasear, estamos, pues, haciendo que nuestra mente vaya más allá, haciendo que nuestra mente considere otras alternativas. Por ejemplo, el año pasado o en algún momento, pues sucedió que estábamos considerando qué hacer para involucrar más a ciertos estudiantes en ciertas actividades, o en la universidad en general, o esto pudo haber pasado en un colegio, o en fin, en cualquier institución educativa que quiera involucrar más a sus estudiantes. Entonces, en algún momento, una pregunta especulativa podría haber sido, ¿y qué tal si involucramos a los padres? ¿Qué tal si en esta, en este esfuerzo que estamos haciendo por hacer que los estudiantes participen más en ciertas actividades de la institución, qué tal si involucramos a sus papás? O quizá si involucramos a sus amigos de otros establecimientos. O quizá si involucramos a sus amigos que ya se graduaron. En fin, o sea, digamos, estas preguntas que empiezan con esa invitación, ¿qué tal si? ¿O qué pasaría si? ¿O qué les parece si? Pues nos invitan a pensar más allá de los límites que nos pudiéramos haber puesto. En el caso de las empresas que producen algún tipo de producto, la pregunta podría ser, por ejemplo, supongamos que estamos diseñando un nuevo producto y estamos pensando mucho en cómo va a ser el producto, en cuál va a ser la experiencia de usarlo, en cómo lo vamos a diferenciar de otros productos competidores o cómo vamos a hacer que se vea como un producto nuevo dentro de nuestra línea de productos ya establecida. Bueno, podemos hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿y qué tal si la diferencia es el empaque? ¿Qué tal si mejoramos el empaque? No nos concentramos demasiado en el producto, sino que podemos concentrarnos en el empaque. Es de nuevo una pregunta especulativa que no tiene por qué tener una respuesta afirmativa inmediata, sino solamente invita a considerar la posibilidad para que examinemos esas otras opciones. ¿Qué pasaría si la gente pudiera pagar con el saldo de su teléfono celular? Estoy seguro que en algún momento alguien se lo ha planteado. Tal vez le falta dinero en su bolsillo, pero tiene un saldo muy alto a su favor en su smartphone, en su teléfono celular, y entonces se puede plantear la pregunta, y bueno, ¿por qué no puedo usar yo ese saldo que tengo a mi favor en el celular para pagar las compras que quiero hacer? Seguramente alguien se lo ha planteado y ahí seguramente hay productos que han nacido como respuesta a esa pregunta especulativa. Y porque precisamente para eso sirven las preguntas especulativas, para hacer nacer nuevas ideas que nos ayuden pues a pensar de una forma más creativa. Otra pregunta especulativa que seguramente generó iniciativas. ¿Qué pasaría si pudiéramos usar el reconocimiento facial para marcar la asistencia de entrada en una empresa? Bueno, en algún momento la gente marcaba con una tarjeta, podía marcar con la huella, pero
Esas cosas dan problemas porque la tarjeta pues se puede romper, se puede perder, se puede quedar mal marcada, puede ser que la huella no funcione bien, o sea, es increíble, pero nuestro dedo no siempre está limpio, no siempre tiene la huella clara para que el lector de huella la lea. Y entonces podría alguien haber preguntado, bueno, ¿y qué pasaría si usamos algo que ahora es tan común, que es el reconocimiento facial, para marcar la asistencia de las personas a la empresa? Y con esto pues la cara es algo que no podemos dejar, no podemos olvidar, siempre llevamos con nosotros. Y entonces, si el reconocimiento facial es lo suficientemente exacto, pues se puede utilizar. De nuevo, son preguntas que se hacen, que son preguntas de alguna manera retóricas, pero que invitan a considerar la posibilidad y que si nuestra mente se da cuenta que ahí hay una opción, entonces la puede plantear como algo que se puede hacer. Ahora bien, mucho ojo con las preguntas especulativas. Podemos de alguna manera volvernos especialistas en hacer preguntas especulativas, pero si hacemos demasiadas preguntas especulativas, si de verdad dejamos que nuestra mente divague por un montón de opciones y posibilidades, pues puede ser bueno porque abre la mente e invita a considerar muchas opciones, pero nos puede distraer, nos puede llevar a considerar alternativas que están ya completamente fuera de rumbo. Recordemos que la idea es siempre que estamos resolviendo un problema concreto. Y entonces, si ya nuestras preguntas especulativas nos llevan a divagar y a apartarnos completamente de la solución de ese problema, pues entonces ya puede que ya no sean tan útiles. Al contrario, pueden estar contraviniendo la idea de solucionar ese problema. Pueden estar desviando la atención que teníamos de resolver ese problema y entonces ya no pueden ser tan buena idea utilizarlas. Es decir, las preguntas especulativas son buenas, pero hay que considerar si debemos también ponernos un límite en su uso. Hay que tener, como quien dice, bien desarrollado el arte de hacer las preguntas especulativas. Entonces, lo que conviene es preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de preguntas especulativas hago yo? ¿Yo hago preguntas especulativas? Recordemos que el primer tipo de preguntas que este artículo de Harvard Business Review plantea son las preguntas investigativas, con las cuales tratamos de encontrar todos los aspectos, todas las cosas que haya que saber sobre una situación, sobre un proyecto, el conocimiento que debemos de tener. Entonces hacemos muchas preguntas para empaparnos de conocimiento, pero las preguntas especulativas no van por ahí. Las preguntas especulativas van para empezar a abrir la mente y dejar que consideremos opciones y rumbos y alternativas. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar también si yo soy bueno haciendo preguntas investigativas o soy bueno haciendo preguntas especulativas. ¿Cuál es mi especialidad? Si es que yo tengo alguna pregunta, alguna especialidad de preguntas de esas dos que hemos considerado hasta ahora. Y también otra cosa quizá igual de importante de preguntarnos y reflexionar es si las hacemos en el momento correcto, si estamos haciendo las preguntas especulativas en el momento correcto. Veamos, porque ya sea que estemos pensando en un producto, en un servicio, en un proyecto, en una experiencia, que estemos trabajando para crearla o para desarrollar ese producto, ese servicio, esa experiencia, ese proyecto, esos procesos creativos tienen un ciclo, tienen un ciclo. En un momento estamos en un pensamiento que podríamos llamar divergente, en el cual estamos considerando opciones y estamos abriendo nuestra mente y estamos pensando alternativas, pero en un momento dado empezamos a elegir, a descartar algunas alternativas y empezamos a concentrarnos en otras. Y esas otras en las que nos hemos empezado a concentrar ya son como para una etapa no de divergencia, sino de convergencia, porque estamos llegando a la solución que vamos a implantar, a implementar, porque no podemos utilizarlas todas. Y como no podemos considerar todas las alternativas, sino que en algún momento tenemos que seleccionar una en particular, una o dos en particular, entonces tenemos que empezar a descartar. Entonces, si este proceso creativo tiene esas dos fases iniciales, una divergente en la que consideramos alternativas y abrimos la mente y estamos dispuestos a considerar cualquier opción, y otra en la que la mente ya empezamos a cerrarla un poco porque empezamos a descartar alternativas y empezamos a quedarnos con las que de verdad nos interesan más para trabajar. Entonces las preguntas especulativas son mejores en la primera etapa, en la etapa divergente. Y si las hacemos en la etapa de convergencia, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque
pueden ser, pueden contravenir el proceso. Puede ser que las personas digan, no, pero si ya habíamos tomado la decisión que eso no lo íbamos a hacer, o que íbamos a hacer esto en concreto, o que íbamos a trabajar en estas dos opciones, y tú de repente nos estás de nuevo sacando a la luz estas otras alternativas que ya habíamos descartado, o nos estás diciendo que ya no hay que trabajar en eso. Entonces, eso puede ser muy frustrante para un equipo de desarrollo de nuevo producto, de nuevo servicio, de nueva experiencia, de nuevo proyecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas dos reflexiones que les acabo de plantear. La primera, ¿somos especialistas en hacer preguntas investigativas o especialistas en hacer preguntas especulativas? Y que conste que hay otros tipos de preguntas para los cuales tendremos que hacernos también la misma pregunta. Y la segunda, ¿somos oportunos para hacer las preguntas especulativas? ¿Las hacemos en el momento correcto de la etapa del ciclo creativo de estos proyectos, de productos nuevos, de servicios nuevos, de experiencias nuevas? Hay que, de alguna manera, trabajar con el ciclo. Si estamos en la parte divergente, pues bueno, ahí es donde tenemos que hacer bastantes preguntas de especulativas que nos inviten a abrir la mente y a considerar opciones. Pero si ya estamos en la etapa de convergencia, quizás sea mejor plantear otro tipo de preguntas. Las preguntas investigativas, por una parte, y otras más que veremos en un próximo capítulo, que son las preguntas productivas. Así es que lo que nos debe quedar de estas preguntas es, además de su naturaleza de invitar a fantasear, a considerar opciones, a abrir la mente, es de si las utilizamos, en qué momento las vamos a estar utilizando. Si las sabemos utilizar y si somos oportunos para utilizarla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.